Estamos de regreso ya y vamos con los tiempos electorales, ¿no? Como decíamos al inicio del programa, 16 presidenciables están en el camino hacia Carondelet, pero ha habido dificultades también, especialmente con alguien que parece usar este momento para generar debate, generar, yo diría, presencia pública, ¿no? Y ahí tenemos. Entonces queremos saludar al señor ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una evaluación de lo que ha sido hasta aquí las inscripciones de candidatos, las dificultades y las cosas que uno podría decir van a cambiar o no van a cambiar. Bienvenido, vicepresidente. Buenos días. Buenos días, un saludo cordial, don Francisco, un saludo cordial a Carlos, que entiendo está Sí, también con nosotros. está ya Carlos Aguinaga, sí. Seguro. Bien, yo creo que todo ha estado dentro de lo previsto, por lo menos en número. Yeah. La buena noticia es que no fueron 19, que son 3 menos. Pero sin embargo, dentro de los escenarios que se manejaban, todo ha estado previsto. Creo que las organizaciones políticas hicieron lo que le correspondía, cumplieron con los procesos de democracia interna, de acuerdo a lo que está la norma, y registraron sus candidaturas. La única sorpresa, y está pues en la información que pública, que se conoce muy bien sobre el tema del intento de registrar la candidatura, de registrar la aceptación de la candidatura. Ajá. Por parte del expresidente Correa, que obviamente fue una gestión fallida porque no se ajustaba a la norma. Pero de ahí para adelante creo que la institución ha cumplido, se le ha dado atención a las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas, por supuesto, han respetado lo que está establecido en la norma y por lo tanto creo que hemos adelantado en algo. Ingeniero, ¿y qué podremos esperar? ¿Cuándo hay un resultado, digamos, después de esta aceptación de las precandidaturas? ¿El siguiente paso qué es? ¿Verificar lo que han presentado cada uno de ellos? ¿Presentar un informe? ¿Y se podrá de estos 16, se podrá decir, estos no cumplen, no podrán presentar candidatura? Bien, el proceso hoy día, hoy, ya sería simplemente hacer el acta, por decirlo de alguna manera, de quienes se presentaron, a quienes se les recibió su documentación, a quienes no se les recibió su documentación, pero en realidad el certificado aquel de conformidad, de que hicieron lo que le correspondía hacer, esto es acercarse ante la función electoral, aceptar la candidatura, pasada sobre primarias realizadas telemáticamente, etcétera, es un documento habilitante que tendrán que presentarlo al momento de inscribir candidaturas. Se ha cumplido una fase, pero en realidad la revisión de que se ha cumplido. ¿Y la calificación será cuando se inscriban? Claro, así es. La revisión de la documentación y la calificación es ya cuando se inscriban, cuando ya en ese momento pues se establezcan todas el cumplimiento de los requerimientos constitucionales y legales que establecidos en la norma para el efecto de si califican para poder continuar pues en lo que ya es la campaña electoral, que tenga 35 años, que no tenga sentencia judicial ejecutoriada, se pone también en conocimiento de las organizaciones políticas y de la ciudadanía para efecto de abrir los periodos de impugnación. Es decir, hay que seguir todo el proceso que está establecido en la norma, por lo tanto, todavía continúa esto. Esto continúa. Al saludar al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, le quisiera recordar para comentar el incidente de ayer de este intento de inscribir, lo que decía el expresidente que hoy quiere ser candidato. Decía lo siguiente en el 2012. Si este señor quiere regresar al país, que venga para meterlo preso para que pague sus culpas. Y ojalá salga rápido, para que todas las tonterías que escriba a través de Twitter me las venga a decir frontalmente, ¿no? Porque el único cobarde que conoce este país es el que ha salido corriendo varias veces para huir de sus responsabilidades por su deshonestidad. Doctor Aguinaga,
Esto es lo que sostenía el expresidente y ahora dice que lo que se quiere es bloquear su posible candidatura. ¿Usted encuentra sustento para que no pueda a lo mejor recibir esa candidatura y después decir no cumple los requisitos? El Consejo Nacional Electoral, a través de sus delegados, hizo bien en no aceptar como incluido el poder entregado a su hermana, doctora Aguinaga. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo muy cordial a Enrique Pita, muy afectuoso. Un saludo a los radioescuchas. Realmente, este proceso de democracia interna, hay que decirlo con absoluta claridad, es un proceso que está regulado para efectos de garantizar de alguna manera, por decirlo, que se realiza una democratización al interior de las organizaciones políticas. En el Ecuador conocemos que desde la Constitución de Montecristi establecieron esta vía de elecciones primarias y elecciones representativas. Uh-huh. Estas elecciones representativas no son nada democráticas, o sea, no tienen para nada, reflejan la democratización interna de las organizaciones políticas. En el Ecuador no ha habido elecciones primarias abiertas nunca. Creo que elección primaria cerrada es una sola vez de alguna organización, y eso refleja que, como he venido diciendo en este mismo programa, que todavía opera en el sistema de organizaciones políticas la dedocracia. Claro. De esa fase de democracia interna es de absoluta responsabilidad de la organización. Lo que hace el órgano electoral es supervisar y verificar que se cumplan estas asambleas, que hoy por la pandemia tuvo que ser telemática, ¿no es cierto?, que se cumplan estos requisitos que determine el reglamento interno de democracia interna. Y ahí viene una responsabilidad legal y una responsabilidad política. O sea, la organización política, partido o movimiento, debe seleccionar sus candidatos que cumplan con la normativa, que cumplan con la Constitución, que cumplan con los requisitos legales, que no tengan ninguna inhabilidad para el ejercicio del cargo, que no tengan ninguna incompatibilidad. Y en el caso del ciudadano Rafael Correa, hay varias cuestiones que la autoridad electoral en su momento deberá resolver. La primera, obviamente, deberá resolverse sobre este acto que realizó ayer de hacer una aceptación de la precandidatura, ¿no es cierto? Pero eso parece que no le aceptaron ya, o sea que no necesitaría ni siquiera notificar, simplemente no le aceptaron. A ver, pero ahí viene la estrategia política y jurídica de cada organización, responsabilidad de la que hablo. Yo puedo mantener, ¿no es cierto?, mi estrategia de carácter del partido, del movimiento, y inscribo la candidatura, ojo. Yo inscribo la candidatura presidencial con el binomio, digo, yo acepté telemáticamente, firmé electrónicamente y además mandé un poder, ¿no es cierto? Yeah. Y presento ante el Consejo Nacional Electoral esa inscripción. Y obviamente ahí habrá que calificarlo. Claro, ahí viene un tema de verificación del cumplimiento de los requisitos. Por eso digo que aquí hay tres problemas. Yeah. O sea, el uno es de que este acto de aceptación de la ya no cumplió. Es expreso, indelegable y personaliza según un reglamento que se dictó en el 2012 y que está recogido en el reglamento actual codificado en el 2018, ¿no es cierto? Primero. Segundo, que el Código de la Democracia dice que la candidatura de presidente y vicepresidente es de prefecto y prefecto debe ser considerado como una candidatura unipersonal, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esto tiene implicación con el tema de la reelección.
que dice que el presidente y vicepresidente deben cumplir los mismos requisitos. 149. ¿No es cierto? Entonces, ahí viene el segundo escollo. Y el tercer escollo, obviamente, es este tema de la responsabilidad penal en varios procesos, unos que ya tienen sentencia y que el día de hoy, entiendo, los conjueces podrán resolver. De la casación. O por lo menos se inicia la casación hoy, como se dice, ¿no? Claro, deberán resolver sobre estos recursos. Entonces, este proceso, y voy a ponerle esta novela, ¿quién comienza? Es una novela que va a pasar por el proceso de inscripción y calificación de las candidaturas, que es un proceso que, de acuerdo a los tiempos del Código de la Democracia, puede durar entre 20 y 25 días. Va a tener 20 o 25 días de campaña. No, además, después de esa resolución del Consejo Nacional Electoral, puede accionar un medio de impugnación y claro va a ir mediante recurso subjetivo contencioso electoral al Tribunal Contencioso Electoral, donde va a tener también otros 20, 25 días, ¿no es cierto? Esta novela recién comienza. Por medio, tiene una estrategia de por medio, y hay que hablarlo con claridad. Aquí no solo es del tema de que no me dejan participar, o mi derecho, aquí hay una estrategia política, y hay que decirlo con claridad. Y esa estrategia política obviamente busca generar adeptos, busca generar victimización, busca generar a base del derecho que dice tener cualquier candidato, el que yo tengo que ser. Yo soy el candidato y a la final, al último, reemplazo, después de todo este proceso que le he tenido en vilo a la nación, reemplazo en 48 horas del candidato y yo ya habré... Y me inscribo en otro encima de eso. Habré cumplido varios objetivos. Conocer al desconocido, el primer objetivo, o sea, porque ya universalicé el tema, ¿no es cierto? Sensibilizar mis bases, ¿no es cierto? A mi voto duro le tengo ahí firme. Le consolido con la solidaridad, claro. Exactamente. Cumple una serie de procesos. Y ahí por eso digo, son estrategias. Y había al otro lado, obviamente, las estrategias de la desunión, de participar 16 binomios, de no formar las alianzas. Cada quien es responsable de lo que está pasando. Pero ahí quisiera ir donde el señor ingeniero Pita. Hay también, entonces, ingeniero, una utilización de todo este proceso para, y unos dirían legítimamente, la ley está así, pero el Consejo Nacional Electoral, más allá de mayorías o minorías, ¿puede hacer algo para que no sea utilizado el proceso en incidentes que lo que hacen es lo que acaba de hacernos notar y que está ahí, ¿no? A la vista el doctor Aguinaga dice, oigan, esta es una novela que la quieren tener para mantener y cumplir estos objetivos trazados en el tema político, ingeniero. Lamentablemente, primero el escenario ese tétrico que nos presenta Carlos es real. Es real porque es aprovechar todo lo que está contemplado en la ley para efecto de que mal utilizándolo, digo en el sentido de mal utilizándolo porque es aprovechar que se le da las oportunidades para que las organizaciones políticas en algún momento dado cuestionen si es que sienten que están siendo afectados en sus derechos, utilizar todos estos recursos. Pero, primero, la buena noticia es que debemos tener confianza en que los organismos electorales, en este caso el Tribunal Contencioso Electoral, y nosotros como Consejo Nacional Electoral, podamos responder ágilmente a todas estas situaciones a efecto de que estos plazos tan alargados no se cumplan, ¿verdad? Porque Carlos ha hecho referencia a los máximos plazos posibles que se permiten. Primera cosa. Segunda cosa, lo que nos corresponderá es actuar de acuerdo a la ley, y si la ley contempla la posibilidad de que con razón o sin razón establezcan impugnaciones, apelaciones, reclamos, aclaraciones, bueno, y tendremos que irlas respondiendo.
lamentablemente así es como está. Yo también coincido con este diagnóstico que ha hecho el doctor Aguinaga en relación a que pueden darse todas estas situaciones. Espero que no. Espero que hayan acusado de que este tipo de cosas ya llega a un momento en que desgasta a la ciudadanía en relación pues a querer ver las cosas más ágiles, más transparentes, más eficientes, a que ya la ciudadanía ya comienza a desconfiar. La resolución de la Corte, de este tribunal que tratará digamos, la casación, ¿podría dar por terminado esto? Bueno, podría darte por terminado, claro, toda la argumentación en relación a una persona que quiere postularse y que definitivamente pues ya cae en la prohibición aquella de no tener sentencia ejecutoriada. Así que si la casación se concede, se concede, significa porque todo vuelve hacia atrás y entonces quedaría habilitado para candidatizarse. Sin embargo, no cumplió con la primera etapa, que fue la etapa de aceptación de candidatura. Por lo tanto, ahí hay un tema que no me atrevería en este momento a hacer un pronunciamiento. Claro, sí, pero le va a tocar a usted resolverlo. ¿Sí? A él me va a tocar resolverlo, ¿verdad? Sí. Pero ¿Cree que eso podrá pasar por mayorías o minorías? ¿O más o menos los 5 miembros tienen claro en la aplicación de la ley y no en el cálculo político? Tengo confianza en que estas cosas no van a ser materia de conflicto interno, definitivamente. La norma es clara. La interpretación de la norma no se puede definitivamente ir más allá de entender cómo son las cosas que se tienen que dar y aplicarlas. Yo creo que incluso la demostración de que se está actuando de acuerdo a la ley, no de acuerdo a simpatías o antipatías, es la demostración de cómo se ha venido procediendo en este momento con respecto a este tema de aceptación de candidaturas. Yo destaco el hecho de que el Consejo Nacional Electoral ha venido actuando en esta parte del proceso en una forma transparente y eficiente. Entonces, yo le plantearía ahí algo que parece tampoco es muy transparente y eficiente, que es el presupuesto, señor ingeniero Pita. Y ese presupuesto, hace un momento teníamos aquí un debate sobre cómo los recursos del Estado han caído, cómo hay retrasos y cómo eso va a tener mayor incidencia. Entonces, el proceso podría verse afectado también por eso. Pero si es que el Consejo no tiene un presupuesto o no acuerda con el Ejecutivo un presupuesto que además le den, ¿no? Que no quede solo en el papel, sino que le den la plata, van a tener más dificultades de las que tienen. ¿Se podrán poner de acuerdo en el presupuesto, ingeniero Pita? Primero, el presupuesto está aprobado. Ya fue aprobado por el Pleno del Consejo, con 3 votos de la mayoría y 2 votos en contra. Yo creo que en honor a la verdad y por el buen orden de las cosas, yo tengo que decirle que, y hablar en este caso también por el doctor Verde Soto, votamos en contra porque ese presupuesto tenía rubros que no se sustentaban en lógicas o en análisis que respaldaban pues unos gastos que a nuestro criterio no se justificaban existir. Y por más aún en la crisis. Por supuesto que sí. Permítame solamente opinar uno en el tema comunicaciones, por ejemplo. Un valor ridículo, pero al final del día es parte de lo que usted se puede dar una cuenta de cómo estaba la cosa. $100,000 para imprimir códigos de la democracia. ¿A quién le interesa hoy día tener el librito? Vaya a internet, bájelos, consúltelo. $100,000 para imprimir el código. Código de la democracia. $1,600,000 para difundir cómo se va a votar. Si ahora se va a votar por listas, por lo tanto ya comunicarle a los ecuatorianos cómo tiene que votar, gastar $1,600,000. Y por último, capacitación, otro $1,000,000 y tantos de dólares. Hoy día hay que trabajar con las plataformas que tiene SECAP, hoy día tenemos que trabajar con las oportunidades que debemos aprovechar de SECOM para efecto de comunicar. Es decir,
campaña comunicacional sobre difusión de voto en el exterior, $500,000. Este rubro, permítame compartirlo con usted. Adquisición de equipos y materiales de bioseguridad, 2.164.000. Sin sustento de a dónde, o sea, se sé en qué nos contaron, en qué se va a gastar, en mascarillas, en alcohol, gel, esas cosas. Pero ahí hay un diseño, hay un respaldo de un estudio que sustente que esto es suficiente. Sin embargo, hay un rubro de $646,000 para campañas sobre medidas de bioseguridad. Esto es el tema de comunicaciones. En el tema informático no tenemos nosotros un plan ya en lo informático que se llama el plan estratégico, el diseño de la infraestructura, etcétera, como para decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Si usted va a construir una casa, debe tener claro el hecho de cuáles son sus necesidades, tener una arquitectura, sobre la arquitectura tener los diseños especiales, y sobre eso tiene un presupuesto. Por lo tanto, nosotros veíamos que estaba muy mal sustentado y por eso votamos en contra. Me imagino que el gobierno va a llamar al orden, a la institución, y decirle, ven acá, susténtame los gastos, y eso va a ocasionar atrasos, porque esa discusión son días, claro, y el presupuesto se requiere ahora. Y el presupuesto se requiere ahora y cumplir con las cosas que no han cumplido también, ingeniero Pita. Y ahí Por supuesto que sí. Y ahí hay cosas con los propios medios, ¿no? Que han sido más de un año, van a ser 2 años. Y entonces comprometen al Estado en unas cosas que no se pueden y después dicen, se habían olvidado de poner. Claro, permítame solamente en ese tema de lo que el Estado. Hay que ser claro en relación a que esos gastos que corresponden a lo que es fondo de promoción electoral son recursos que el Estado ecuatoriano dispone, por ley, ¿no? Sí, por ley, pero al final del día quien los ha asumido es la función electoral, cuando posiblemente lo lógico hubiera sido que el Consejo Nacional Electoral no asume esa responsabilidad si no tenía una partida, si no tenía los recursos, nada, porque quien debe la plata no es el Consejo, no es de su presupuesto, es el Estado ecuatoriano. Entonces ahí hay valores acumulados. No me explico cómo vamos nosotros, o cómo van las organizaciones políticas a ir a un medio a decir quiero pautar publicidad y de tal naturaleza, y se les debe dinero, ¿no? Entonces eso va en contra de el fin para el cual se estableció este fondo promocional de igualdad, de hacer igual las campañas electorales, igualitar las campañas electorales. Claro. Este afán, doctora Aguinaga, que era darle las mismas condiciones, igualdad, como dice el ingeniero Pita, para todos los candidatos en cuestión de presencia publicitaria y eso es un tema que se pensaba para que no sea solo los recursos ajenos, y algunos dicen, ¿y cómo es eso de ajenos? O sea, los propios de los políticos, que vean formas de financiarse. Algunos decían, es que ahí sí hay una competencia entre un grupo de pensamiento y otro que lo que puede es tener plata. Los presupuestos, usted estaba en una etapa en donde el fondo partidario era el que pesaba, pero ¿cómo se ejecutan? Y este presupuesto, como ha dicho el ingeniero Pita, aprobado por 3, pero discutido y digamos, no impugnado, pero sí han llamado la atención a decir, oigan, esta plata no se justifica. ¿Cómo debemos analizarlo desde afuera, doctor Aguinaga? Efectivamente, el sistema que operó de 1979 al 2008 fue un sistema de financiamiento mixto que tenía 2 fondos. Un fondo que financiaba la actividad de las organizaciones políticas, que es el Fondo Partidario Permanente, que todavía subsiste, que financia la actividad de las organizaciones políticas. Y había el fondo de reposición del gasto electoral, que se entregaba después, que financiaba los gastos electorales. A raíz de la Constitución de Montecristi, este
sistema de dinerario cambió por un aporte en especie. Es decir, el Estado financia los espacios en radio, prensa, televisión, vallas publicitarias, y con la reforma de febrero, ahora medios digitales, a través de este fondo de promoción electoral. Aquí el tema grave, digamos, que existe, o la falacia, o el vacío más grande que existe en el Código de la Democracia, es que el Código, por ejemplo, no tiene una regla de distribución ni una fórmula de distribución del fondo de promoción electoral. Porque si hubiera una fórmula, así como hay la fórmula para establecer el límite de gasto electoral, y en el código se establece una fórmula del uso de espacios, de cuánto le toca a cada candidato, no estaríamos en estos problemas, porque ya el Estado debería prever el costo en el presupuesto de cada año que hay elecciones, establecer más o menos cuánto aproximadamente le va a costar financiar la promoción electoral. Pero aquí, al no tener esta regla, ¿qué se produce o qué se ha venido produciendo desde el 2008 hasta acá? Que en unos fondos, ¿no es cierto?, en unas elecciones, hay un monto. Hay un monto que puede ser útil o no puede ser útil. ¿Por qué? Que por el número de candidaturas. Claro. Porque si yo cada vez voy aumentando exponencialmente la cantidad de candidaturas, como pasó ya en la elección pasada y como puede pasar en esta elección, realmente el objetivo de la promoción se va diluyendo. Y cada vez le fueron mermando o le fueron costando al fondo. O sea, dándole, en vez de que sea un fondo para la organización política, fue terminando como un fondo hacia el candidato, de tal suerte que hasta el último candidato de la lista tenía derecho a utilizar el fondo. Hoy hay un nuevo régimen que es la participación en listas. En lista, claro. De tal suerte que debe haber una regulación adecuada y muy inteligente por parte del Consejo Nacional Electoral del artículo 202 reformado, por un lado. Si bien es cierto, de este fondo de promoción electoral, que es un monto considerable, se hace incluso escándalo en redes, y los mismos políticos, o sea, aquí hay la responsabilidad política, es decir, de contaminar también el proceso. Claro, están diciendo para qué les van a dar a los que nos vienen a robar. Y ya, pues ahí dice, y como la consecuencia es que sí nos han robado, dice, ¿para qué? Exactamente. Entonces, aquí viene este escándalo. Dicen, no, ¿cómo les vamos a dar? ¿Qué les vamos a dar? ¿Por qué? Porque también son estrategias políticas, y por eso es que yo hablaba que aquí hay responsabilidades legales y responsabilidades políticas y responsabilidades éticas, ¿no? Obviamente, este sistema está a nivel de la Constitución para abajo, y tiene que cumplir el Estado, porque es la única forma en la que pueden los candidatos y los partidos promocionarse, porque además está prohibido su contratación directa, está prohibido la contratación privada, y está sancionado como infracción. Y a eso quería preguntarle, ¿y no hay la posibilidad de autorizar el gasto poniendo un límite, o eso es una reforma legal que toma su tiempo y ya no alcanzamos? Constitucional, ¿no? Constitucional. Es una reforma constitucional. Entonces, ahí no a mí me parece que este sistema que fue planteado de financiamiento de las campañas electorales, no el financiamiento de los partidos, son dos cosas distintas. Sí. Y el código también no tiene un tratamiento, a veces se confunde su administración y manejo. Debería haber tenido dos capítulos muy diferenciados. Uno es el financiamiento de las organizaciones políticas en forma permanente, y otro es el tema de financiamiento de las campañas. Son dos regímenes distintos en cuanto al financiamiento de la política. Y evidentemente no hay cómo hacer pago directo, digamos, en medios. Lo cual, si yo
doy poco, no sirve de nada. Si doy mucho y tengo bastantes candidatos, tampoco sirve de nada. O sea, el efecto más bien es un efecto contrario. Claro. Y es por eso que aquí se diseñan estrategias de fastidiar un poco este tema del uso del dinero en la política para efectos de Deslegitimar, desacreditar la legítima participación de los políticos en los procesos electorales. Y son generados muchos... Desde el sector político también. Exactamente. Entonces, sí, yo quisiera, antes de esta última parte, ir donde el señor ingeniero Enrique Pita, para justamente preguntarle, ahora que ya no van a tener que repartir entre hasta el último suplente, como dice el doctor Aguinaga, el 202 del código, me parece, va a llevar entonces a una promoción por listas, por partidos, ya no necesariamente por nombres. ¿Ustedes han previsto esto, ingeniero? No, realmente no hemos tratado el punto, más allá de que se ha hablado de hacer un ajuste a un monto que previó la Presidente con el máximo posible de candidatos que podrían existir y que llegó a cerca de 40 y pico de millones de dólares. Y ahí, cuando aprobamos el presupuesto, se habló también de cuánto se destinaría para esto que se llama Fondo de Promoción Electoral. Y aplicando unos factores en una fórmula polinómica, factores que tienen que ver pues con costo de la vida, con el PIB, crecimiento, desempleo, etcétera, se llegó a, digamos, un 48% de ese valor. Por lo tanto, el valor que está hoy presupuestado para este tema de financiamiento 22. Está como de 20 millones y algo más. Ahora bien, ese es un recurso que está asignado para publicidad y se calcula sobre la base de porcentajes por candidatos. Claro, estaba aplicado a un régimen que era de votos entre listas y se determinaba por candidatos, ¿verdad? Se destinaba a que los candidatos de tal dignidad tienen tal porcentaje, etcétera. Hoy lo que se va a hacer es acumular el valor y la organización política tendrá que utilizar el monto para promocionar listas, ya no promocionar personas. Ahora, quiero hacer un comentario sobre este monto, porque esto es real. Terminó siendo también, de alguna manera, materia de negociación entre los candidatos, muchas veces medios de publicidad. Pasaban por agencias. Pasaba por agencia y había comisiones. Y ahí se quedaba. O el responsable de hacer el gasto también hacía lo que le convenía. Se convertía en agencia. Correcto. Sí. Y terminaba haciendo publicidad donde le interesaba y no donde le convenía al candidato. Por lo tanto, hoy ya el candidato tiene voz, lo cual significa que ya no es el candidato individual, va a ser la organización política, de alguna manera, va a tener voz respecto a dónde se orienta el gasto. Pero al final del día, lo real es que se le debe a los medios un valor que entiendo anda por arriba de los 20 y 30, como 40 y tantos, si no son 50 millones de dólares. Habrá medios para quienes $10,000 es la vida o la muerte, habrá otros medios que para quien ese valor es insignificante todavía, pero ¿cómo se puede ir a hacer publicidad con medios que tienen arrastradas deudas tan significativas? Esto va a ser un impacto tremendo en relación a, pues, claro, el tema hay provincias hay sí. provincias, ingeniero, en las que $60,000 de un diario local puede ser el éxito o el fracaso del diario, ¿no? Encima de la pandemia. Claro, usted diría entonces que hay que volverlo a tratar, el tema de la publicidad, o eso que ya está aprobado, discutirán con el Ministerio de Economía para ver qué es factible y qué no. ¿Se podrán poner de acuerdo en otras cosas o todavía la presencia de la Contraloría y sus resoluciones pesan, ingeniero Pita, en lo que pasa al interior del Consejo Nacional Electoral, y además hay que nombrar a los consejos provinciales, ¿no? Bueno, yo creo que el desafío que tenemos hoy día como Consejo Nacional Electoral es inmenso,
en relación a recuperar los tiempos perdidos. Posiblemente ya no sea el momento de andar buscando responsables, porque no ganamos absolutamente nada. No se trata, tampoco ese es nuestro objetivo, por lo menos de quienes hemos estado en un momento dado en la minoría, pero yo creo que hoy día hay que enfrentarse a este inmenso desafío de tener que organizar un proceso electoral. Lo importante, porque ahí viene un comentario que usualmente, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Sí. A ver, porque la pregunta es válida, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Pues no nos ponemos de acuerdo por hechos que se imponen sobre el peso del voto, ¿no? Sin razonamientos ni respaldo. Pero si hay los razonamientos, los respaldos, los justificativos pertinentes, ¿por qué no ponernos de acuerdo? Al contrario, lo que nos corresponde a nosotros hoy es actuar con responsabilidad, pero en ningún caso, eso significa simplemente aprovechar el peso del voto para imponer situaciones, claro, y condiciones. Si eso no dando, sería democracia. Sí, vamos a seguir teniendo conflictos. Ingeniero, para concluir entonces, doctor Aguinaga, ¿usted ve la posibilidad de que estos acuerdos que el señor ingeniero Pita nos dice son posibles, pero no porque nos impongan, sino porque tengan una actitud razonada, porque las cosas se hagan en el marco de la ley, tomando en cuenta las condiciones que tiene el país? Y claro, sabiendo que desde el 79 estaba viendo 6 binomios, el 84-9, el 88-10, el 92-12, el 96-9, el 98-6, el 2002-11, el 2006-13, el 2009-8, el 2013-8 y el 2017-8 binomios, ¿no? Ahora 16. Veamos entonces, en virtud de todo eso, el Consejo Nacional Electoral 3-2, alguien tiene que dar el pitazo inicial para que los jueces actúen en conjunto, doctor Aguinaga. Bueno, el reto y la misión que debe cumplir el Consejo Nacional Electoral es absolutamente claro y fácil de establecerlo, es decir, se requiere que todos sus miembros garanticen elecciones libres, transparentes, que actúen con autonomía, con independencia, ¿no?, con libertad de criterio, con certeza electoral, y en función de eso prevalecen los intereses de la nación, los intereses democráticos frente a cualquier otro interés de carácter particular. Este proceso hoy tiene unas condiciones especialísimas derivadas de esta pandemia, que ha afectado el cronograma y los calendarios electorales, los procesos de democratización, los procesos de organización, y se requiere trabajar 25 horas del día para equilibrar. No se revisó el calendario electoral, que hubiera sido lo deseable. Yo lo advertí desde marzo, desde este año, que debería revisarse y ajustarse para que tengan más tiempo. Hoy hay estos procesos electrónicos y telemáticos, tanto en democracia interna como ahora en inscripción de candidaturas, que si bien es cierto facilitan, pero también han denotado falta de democracia interna de las organizaciones políticas. Tenemos... Quizá ha cubierto eso de la falta de democracia con una ficción telemática, doctor Aguinaga. Así es, y tú acabas, Francisco, de mencionarse una relación del número de binomios, lo cual es gravísimo para una democracia tan pequeña, y también esto responde a estrategias de carácter político, es decir, buscando la dispersión. Exactamente, yo infiltro a grupos o sectores de ciudadanos que se enquisten en las organizaciones para un poco más endiosar y decir que tú eres el ungido en estas condiciones de carácter político, y es porque el sistema no es riguroso en el reconocimiento de las organizaciones. O sea, no reflejan las organizaciones
no representan a ese sector poblacional, ciudadano de la sociedad, ideológico de interés adecuado, sino que se ha facilitado un facilismo para el reconocimiento de las organizaciones, y por eso es que a partir de ese proceso de reinscripción en el cual se confundieron firmas de adherentes permanentes con adherentes simples y se establecieron unas políticas institucionales desde el 2009 acá, que justamente han llevado a tener este espectro de dispersión, de absoluta fragmentación. Yo creo que una obligación primaria que tiene todavía el Consejo Nacional Electoral en estos días es el tema de ver y validar y revisar y fomentar este tema de las alianzas. En mi criterio personal, desde el punto de vista legal, las alianzas podrían formarse hasta el periodo de cierre de la inscripción de candidaturas. Hasta ahí. Hasta el 7 de octubre. Y eso es importante hacerlo. Y la clase política debería entender es la conciencia de qué es lo que está pasando en su interior y qué es lo que está pasando con estos egos políticos que lo único que hacen es colaborar a un deterioro del sistema político y del sistema de partidos, de tal suerte que si la participación sería en esas condiciones en las cuales solo van a tener una oportunidad unos 3 o 4 binomios nada más, el resto es puro blog, es puro egocentrismo, es puro currículum, es de un engaño, y ahí se van, vean, en 10 organizaciones políticas se van a ir 10, 12, 15 puntos, claro, los cuales van a beneficiar a otros, y hay la inconsciencia de la clase política y de ciertos dirigentes que se creen los ungidos y que se creen los salvadores y que no fomentan esta unidad para participar de una mejor forma. Por suerte algunos que no tenían ni el 1% que ya tuvieron eso y ya se han ido, ¿no? Pero siguen otros insistiendo, claro. Los ecuatorianos y los ciudadanos debemos mirarles con detenimiento y saber quiénes son estos que facilitan este tipo de procesos, porque no es una cuestión de derechos. El derecho, muy bien, está el derecho a ser candidato, pero con organizaciones que representen a la sociedad, que sean realmente representativos, ciudadanos, no con organizaciones de papel, no con organizaciones que han tenido en su proceso más de una duda en su formación por el tema de recolección de firmas y los procedimientos que se utilizaron para su reconocimiento. Doctora Aguiñaga, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias al señor ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y al doctor Carlos Aguiñaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Enseguida volvemos, estará con nosotros el doctor Germán Rodas. Calidad. Innovación.